Primero les presento, a mí ya me conocen, Meli Furman, un aplauso por favor. Gracias. Para los que no conocen a Meli Furman, es una genia, eso es lo que mejor la describe y además es Chequeado por... doctora en educación y hace un montón de cosas, trabaja en la Universidad de San Andrés, es una amiga de la casa y está trabajando en conjunto con nosotros en una investigación que les vamos a presentar hoy. Y la razón por la cual hicimos esta investigación es, nosotros les contamos que tenemos un programa de educación, yo coordino ese programa y tenemos ese programa porque una de las cosas que a nosotros más nos preocupa es que Chequeado es, en definitiva, una organización que quiere mejorar la calidad del debate público y una de las maneras de mejorar la calidad del debate público que tenemos es hacer periodismo y de hecho para eso estamos principalmente acá, pero sabemos que no nos va a alcanzar solo con eso para mejorar, para agregar datos y hechos al debate público, sino que tenemos que encontrar la manera de enseñarle al público y al público pensado en términos bastante amplios, cómo manejar más esto de usar datos y hechos cuando discutimos sobre lo que nos importa a todos. Entonces, en ese marco, el programa de educación hace un conjunto de cosas muy variadas, pero específicamente se dedica a entrenar periodistas en este tipo de técnicas como el fact-checking, el periodismo de datos, periodistas y comunicadores profesionales. Y, por otro lado, tomamos como otro de nuestros grupos para hacer foco adolescentes que se están incorporando al debate público, porque son ellos los que están empezando a debatir y discutir sobre lo que nos importa a todos en la escuela, en las mesas de las casas, con sus familias, y queremos que desde ese momento en donde empiezan a debatir sobre estos temas, involucren datos y hechos y empiecen a balancear esta ecuación que a veces nos da un saldo demasiado positivo para opiniones y sesgos. Entonces, en este marco estamos trabajando con chicos adolescentes y con docentes como intermediarios. Pero bueno, siempre decimos que suponemos, y ustedes seguramente estarán de acuerdo con nosotros, que el público en general no sabe hacer esto, es algo que le tenemos que enseñar. Pero como somos chequeados, no nos alcanza con solamente suponerlo o sentirlo por una sensación que nos da del trabajo que hacemos. Así que decidimos hacer una investigación para ver exactamente, para ver justamente y ponerle una medida a qué significa que nos cuesta al público en general diferenciar datos y hechos de opiniones y sesgos. ¿Y de esta investigación se escucha sin esto o necesito esto? No, necesitas para la traducción. Ah, perfecto. Esta investigación nació en un avión, en realidad. Yo dirijo el grupo de Educación en Ciencias de la Universidad de San Andrés y venimos hace más de 15 años pensando en cómo formar la semillita del pensamiento científico desde que los chicos son muy chicos hasta adolescentes y universitarios. Un poco con la premisa de que el pensamiento científico, este pensamiento por un lado muy curioso, muy preguntón y por otro lado analítico, basado en evidencias, nos hace ciudadanos mejor plantados, ¿no? Como que nos venden menos buzones, nos engañan menos, de algún modo estamos como más fortalecidos en la vida para preguntar por evidencias. Esto es algo en lo que venimos trabajando un montón y de hecho charlando con H dijimos, wow, es lo mismo que hacen ustedes, de algún modo es lo mismo que ustedes buscan que le pase a la población a la hora de pedirle más evidencias al debate público, ¿no? Buscar si las tiene o no las tiene. Yo le decía a H, si desde la escuela hiciéramos un mejor trabajo de formar el pensamiento científico de los chicos, de los jóvenes y de los adultos, estaríamos como sociedad mejor parados a la hora de entender qué nos están diciendo, ¿no? Y demandar más evidencias. Y entonces nos pusimos a pensar en una investigación justamente que respondiera a esta pregunta que decía H de cuán buenos somos evaluando frases y viendo cuán chequeables son, ya no ustedes profesionales fact-checkers, sino como sociedad. Sí, además pensando en que si la ciencia se queda en el laboratorio es un hecho, digamos, privado y nosotros queremos que toda esta mirada un poquito más minuciosa del uso de los datos y de la indagación y todas estas cosas aparezcan también en otros aspectos de nuestra vida social y por eso también este diálogo que nos pareció absolutamente complementario y dijimos, bueno, vamos a trabajar juntos. Entonces, para empezar a pensar en esto y para contarles lo que estamos descubriendo con esta investigación en particular, les vamos a proponer un juego. Les repartimos recién unas tarjetas verdes y rojas. Les vamos a hacer algunas preguntas íntimas. Así que van a tener que ser sinceros. Una mano en el corazón y hay que responder rápido.
No, en algunos algunos no casos tienen, no así que había tienen que para todos y compartir. jueguen juntos, pueden jugar juntos. Lo que les vamos a pedir es que si la respuesta es sí, levanten el verde, si la respuesta es no, levanten el rojo, ¿ok? Tienen que ser muy rápidos, nosotros les vamos a marcar el tiempo. En realidad más que sí es Perdón. mejor, ¿Mejor? si la respuesta es mejor, es verde, y si es Ahí peor, está. rojo. Porque todas las preguntas son mejor o peor, ¿ok? ¿Vamos? ¿Están listos? ¿Listos? ¿Preparados? Ya. ¿Conduzco mejor o peor que el promedio? ¿Listo? ¿Preparados? Ya. A ver. Mucho verde, ¿eh? Mucho verde. Muchas mujeres verde, ¿ven? A ver qué Muy pasa bien. con esta. Claro, muchas mujeres verdes. Hay un tema Bien, ahí yo creo que puede de ser. género. Siguiente. ¿Soy más o menos trabajador que el promedio? Acá los que tienen a los editores No hay presentes. un rojo. Ah, claro. Acá los de chequeado que ponen, a ver, porque está los jefes. Ahí hay un presentes. rojo. Tomen nota de no sé quién es el jefe de él, pero... No está, por eso lo levantó. Siguiente. ¿Soy más o menos creativo que el promedio? Acá los periodistas son bastante sinceros en general. Yo los conozco, a los periodistas. El equipo de chequeado, pobre. Chicos, aprendieron mucho últimamente. Yo les quiero decir. Baja autoestima. Siguiente. A ver. Más o menos guapos, Pará. guapas. Sean sinceros. Lo que hagan piensan. Falsa modestia acá no queremos, ¿ok? No nos importa la falsa modestia. A ver esta. No, bueno, es una percepción, es una encuesta de percepción. Y acá vienen un montón de estudios a responder esta pregunta en cuestiones muy generales como las que acabamos de preguntar. Y lo que muestra la investigación muy contundentemente es que somos muy malos autoevaluándonos. Y hay un paper, un trabajo muy famoso que ya tiene unos años de estos dos investigadores, Dunning-Kruger, que se hizo famoso como el efecto Dunning-Kruger. ¿Vieron ahí? Es como el Homero. ¿Vieron cuando Homero Simpson se mira al espejo y ve justamente un atleta físico-culturista maravilloso y en realidad es Homero? Bueno, pásame la siguiente. Estos dos investigadores lo que hicieron son dos científicos de la Universidad de Cornell y lo que ellos hicieron fue testear a gente en un montón de tareas distintas, de lógica, de matemática, incluso hasta detectar si un chiste es gracioso o no gracioso. Y además de tomarles la prueba y calificarlos, les preguntaron, ¿cómo crees que te fue? ¿Te fue bien? ¿Crees que te fue bien o crees que te fue mal? Y lo que encontraron es algo muy interesante. Fíjense el título del trabajo, ahí dice unskilled, como con poca habilidad y sin saberlo. Cómo la dificultad en reconocer nuestra propia incompetencia nos lleva a juicios inflados de nosotros mismos. Y lo que encontraron fue esto, que cuando somos novatos en una tarea, cuando recién arrancamos, cuando no tenemos mucha experiencia, nos pasa esto. Este es el puntaje que la gente se sacó en una prueba, por ejemplo, de matemática. Y esto es cómo creen que les fue. Esta es la distancia. Entonces, cuanto más novatos somos en una tarea, menos críticos o menos habilidad tenemos para detectar cuánto realmente no sabemos o sí sabemos. Esto es algo que en educación se llama metacognición, cuánta conciencia tenemos de nuestra propia habilidad. A medida que vamos mejorando, poné la siguiente, esto se va compensando. Es interesante, los super expertos se echan un poco abajo. Esto se va compensando a medida que somos mejores en una tarea, también somos mejores autoevaluándonos. Cuando ya somos hiperexpertos, a veces hasta pensamos que nos fue un poco peor de lo que nos fue. Y entonces... Esta es la última. Perfecto. Está. Entonces ahora de nuevo, pregunta para votar. ¿Soy mejor o peor fact-checker que el promedio? Levanten, vamos. De la población de fact-checkers. Está bien, eso es una buena aclaración. De la población de fact-checkers, ¿soy mejor o peor que el promedio? Otra vez la modestia. Porque ahora ya les dijimos que había que echarse abajo. Paren, ¿y que la población general?
Y en este caso, seguramente es cierto, porque ustedes están como en este lado de la curva que mostrábamos antes. Ustedes son los expertos en esto. Pero la pregunta que nos hicimos con H y con el equipo de chequeado fue cómo somos como sociedad, ¿no? Con un poco de intuición de que no éramos tan buenos, pero queríamos saberlo, queríamos poder medir cuán buenos o malos éramos como sociedad y también qué factores influyen en cómo somos a la hora, como sociedad, de nuevo, a la hora de determinar si una frase es chequeable o no. Entonces, esa fue la gran pregunta que nos hicimos. Y entonces, pensando en qué factores inciden, nos preguntamos, por ejemplo, ¿incide el género? ¿Incide la edad? ¿Incide el lugar donde vivimos en nuestra capacidad de detectar frases chequeables? ¿Incide el nivel educativo? Eran un montón de preguntas que nos dieron intriga saber y quisimos cuantificar. Y entonces, algo más que nos interesó saber es, pensando en esto de la educación, de la necesidad de formar a la gente en esto, es cuán fácil es de enseñar el fact-checking, con qué estrategias, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que alguien lo aprenda? Y una pregunta específica fue, ¿ayuda a dar feedback específico sobre si te equivocaste o no en detectar una frase chequeable o no? ¿Y cuánto eso ayuda a mejorar? Una pregunta más que nos hicimos, que también nos da intriga, en el contexto actual de la Argentina, donde hay mucha división, ustedes saben, de partidarios de distintos sectores de la política, y cuánto, esto es algo que probablemente sea general para todo el mundo, pero en este contexto en Argentina nos dio mucha intriga saber, cuánto influye la simpatía política con el autor de la frase en nuestra capacidad de detectar si lo que dijo es chequeable o no es chequeable. ¿Está bien? ¿Cuánto nos nubla el entendimiento, ver quién dijo esa frase? Y esa fue otra de las partes de la investigación. 3 grupos. ¿Quieres contarlos? No, contá lo que hicimos. Bueno, teníamos 3 grupos. Hicimos una encuesta, usamos una herramienta que es muy simple, usamos Google Forms. Hicimos una encuesta que tenía a grandes rasgos 3 grupos. Al primero de los grupos lo llamamos nosotros grupo control. Es un grupo al que le dábamos un párrafo, que ahora les vamos a mostrar, y lo que le pedía, aparte después de hacerle unas preguntas demográficas, les dábamos un párrafo y le pedíamos que de ese párrafo identifiquen cuáles de esas frases son contrastables y cuáles de esas frases no. Entonces, a un segundo grupo le dábamos lo mismo, exactamente lo mismo, pero le decíamos que esa frase era de Cristina. La expresidenta. Claro, este era el párrafo, hacer un párrafo corto. Al segundo le decíamos, es de Cristina, o a otro grupo le decíamos, es de Macri. La misma frase, ¿eh? Les mentimos un poquito, pero solo a fines de la investigación. Entonces le decíamos, de hecho es un párrafo que escribimos nosotros, no lo dijo ni uno ni otro, pero era una forma de probar cuánto les influía esto o lo otro. Y al tercer grupo le dimos feedback. O sea, los 2 primeros grupos hacían esto solamente y el tercer grupo hacía esto, pero después de hacer un feedback que lo construimos así. Le decíamos, por ejemplo, bueno, acá tenés una frase. Antes de ir al párrafo entero, le hacíamos un entrenamiento previo. Le dábamos una frase por separado y le decíamos, ¿es chequeable o no es chequeable? Si era correcto, si era incorrecto, le dábamos un feedback que decía por qué era incorrecto. Y si era, digamos, pongo otro ejemplo de otra frase, si era correcta lo que habían contestado, le decíamos bien hecho y le explicábamos por qué era correcto eso. Digamos, les estábamos dando una herramienta más que a los grupos anteriores antes de pasar al párrafo completo. Está bien, entonces los grupos son, uno es el control que recibe el texto final, el discurso, tienen que decir cuál sí, cuál no, sin firma. El segundo es el grupo simpatía política para responder justamente cuánto nos sesga saber el autor de la frase. Al azar a algunos les tocaba firmado falsamente por Cristina Fernández de Kirchner y a otros Macri. Y el tercero es, antes de eso, tenían este entrenamiento que eran 15 frases más o menos, con feedback de bien hecho, mal hecho, y vas a la siguiente. Un dato no menor es que nosotros tenemos en el equipo de chequeado una categorización de tipos de frases. Nosotros consideramos que hay 4 tipos de frases a grandes rasgos que son contrastables con datos, comparaciones, estadísticas, cuestiones relacionadas con la legalidad, si algo es legal o no, o algo que se pueda contrastar con la ley. Y me estoy olvidando una. Comparación. Y las comparaciones. O sea, comparaciones, estadísticas, legalidad y datos históricos.
que son las cosas que habitualmente chequeamos. Entonces, lo que hicimos fue repartir el feedback para trabajar con todos los tipos de frases y que estén presentes eso en toda la encuesta. Bueno. Antes les preguntábamos a las personas por sus datos demográficos, como decía H, edad, género, ocupación, lugar de residencia, nivel educativo, y también les poníamos como un continuo donde para Cristina Fernández de Kirchner y Macri tenían que decir cuán cerca o lejos se sentían políticamente de cada uno. No era binario, digamos, había una escala. Bueno, ¿qué encontramos? Encontramos muchísimas cosas. Meli, ¿quieres contar? Varias cosas. O sea, lo primero que encontramos es que a la gente le entusiasmó mucho la tarea en general. En investigación siempre es difícil conseguir uno la rema, ¿no? Para conseguir sujetos experimentales, gente que haga estas cosas, y de repente, muy rápido, conseguimos 5.000 respuestas. Fue como una enorme sorpresa. De hecho, decíamos, bueno, hagamos investigaciones ahora todos los días. Claro. Nuestro equipo de innovación editorial, Pablo, y la gente estaba diciendo, no, pará, no puedo creer, porque la encuesta no era una encuesta sencilla. Primero que era larga, y segundo que además era compleja, no era una habilidad que uno hace como... Y ni siquiera era y no era ningún juego, ¿no? No te daba tenía ningún dibujos, como premio, colores, ¿no? nada. O sea, era como una cosa medio tosca. Y de repente tenemos 5.000 respuestas que para nuestro tráfico, o sea, creo que fue, de hecho el día fue la nota más leída del día, una encuesta que no era una nota, o sea, fue como un contenido que finalmente funcionó como contenido de comunicación, más allá de nuestro objetivo, que no era ese, y nosotros, aparte cuando empezó la encuesta decíamos, nosotros necesitamos 500 respuestas. Mínimo, me acuerdo que para que nos dé la estadística, ¿no? Teníamos cuál era la... desesperado diciendo, para Por que favor. esto valga, Melina me dijo que necesitamos 500 respuestas de cada uno de los Es que no grupos. sabíamos cuál era el N, cuál era el mínimo para que nos dé. Entonces necesitábamos muchas y además la experiencia que teníamos no era tan así, no era tan de respuestas tan masivas, pero lo pusimos en las redes de chequeado, explotó. Esto está hablando de ganas, ¿no? De la gente de involucrarse en este tipo de cosas. Está bueno, ganas de saber y ganas de participar en ayudar a que otros sepan, ¿no? Bueno, y aprendimos algunas cosas que ya sabíamos, otras que no, y ahora les vamos a contar algunos de los... Nosotros estamos preparando los resultados, esto es muy reciente, hace 2 semanas estamos analizando los resultados de esta encuesta, y hoy les vamos a dar en adelanto exclusivo algunos... Que no salga de acá porque no está terminado de analizar. Que no salga de acá, chicos, en las cámaras. En 2 cámaras que lo están apuntando. Claro. Vamos. Van a ver, de hecho, números menores de los 5.000 porque son los... Es lo que logramos analizar hasta ahora. Primero, hay más hombres que mujeres. A ver, no sabemos exactamente por qué, pero a mí voy a esbozar una teoría que no está basada en datos, una hipótesis que no está basada en datos, pero es que en algunos sitios, como por ejemplo Wikimedia, está probado que hay más hombres que mujeres. Wikipedia estoy hablando. Y tiene que ver un poco con la pulsión de el querer decir quién tiene la verdad y quién no, que pareciera ser algo que está más esparcido entre los hombres que en las mujeres, es una característica más masculina. Y parece que en la encuesta, como nosotros la planteamos, por lo menos, que nosotros planteamos cuánto sabés de esto, parece que se llenó de hombres. Sí. O podría ser un mayor interés de los hombres Claro. por la política, ¿no? También. Perdón, en el Times estamos haciendo una encuesta mensual para medir, bueno, tanto cualitativa como cuantitativa. Y lo que nos explicaban las personas que están haciendo el estudio de mercado es que, primero, la primera tanda de personas que responden la encuesta casi siempre están sesgadas porque es la gente que cree que tiene algo que decir sobre lo que tú estás midiendo. Sí. Entonces, mucha gente cree que tiene algo que decir sobre el Times y entonces corre a responderles la encuesta. Y que además, naturalmente, históricamente, los hombres contestan más encuestas que las mujeres. Claro, se llama mansplaining. Mansplaining. Sí, y además, eso puede ser... Nosotros hicimos una encuesta en 2 etapas, ahora les vamos a contar, y esto fue consistente, con lo cual superamos esa barrera que vos estás comentando y me parece que está buenísimo y sigue pasando. O sea, primeros resultados que les vamos a contar fue tratar de entender quién es el público de chequeado, que por ahí no es idéntico al público de ustedes, de sus lugares, pero probablemente tenga cosas en común, ¿no? ¿Quiénes son estas personas que en los distintos países están interesados en el fact-checking? Dado que finalmente fue la encuesta más masiva que tuvimos alguna vez nosotros sobre nuestro propio público, dijimos, bueno, aprovechemos esto para ver en qué medida podemos tantear cómo viene el público. Bueno, otro dato que no nos pareció para nada menor es la distribución por edades. Hay una curva muy clara en donde hay un grupo que se está llevando casi todos los premios, que es el grupo entre los 19 y los 46. Casi toda la muestra está ahí. Esto puede estar sesgado,
claramente por los medios por los cuales nosotros lo difundimos, pero en líneas generales esto es consistente con otros datos que nos da cuenta que vamos a ver en un rato sobre cómo le fue haciendo la encuesta también, cosa que nos permite analizar, sacar algunas otras conclusiones. O sea que el público de Chequeado son jóvenes, ¿no? Bueno, esto por ahí no les importe a todos, pero es la distribución de dónde estaban los que, estas son las provincias argentinas, dónde estaban los que contestaron la encuesta. Claramente, al público que decía Chequeado está en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, mayoritariamente, y en Córdoba, Rosario, grandes centros urbanos son... Es un público urbano, ¿no? Y sobre todo Argentina es un país muy centralizado y es un público de la ciudad de la provincia de Buenos Aires. Acá hay un dato que correlaciona con el otro que dijimos de edades. Digamos, ¿cómo es la distribución por nivel educativo? Y claramente me parece que correlaciona mucho en este caso con el tema de la edad, dado que universitario incompleto entra justamente dentro de esa franja en Argentina. La universidad dura entre 4 y 6 años, dependiendo la carrera de grado que estén haciendo y la universidad que hayan elegido, y muchas veces pasa en Argentina que se extiende hasta los 26, 27, 28, incluso hasta los 30 años, la carrera de grado por distintas características socioculturales que no vienen al caso. Con lo cual, nos da bastante que pensar que dado que la muestra es más grande en esa parte de la población, eso tiene que ver con esto. A ver, esta nos parece muy particular. Durante todo el año pasado, yo no sé si, corríjame si me equivoco, pero la sensación que nosotros teníamos era que de alguna manera nuestro público el año pasado era más opositor al gobierno que... ¿Cómo? No, esa era mi sensación, por eso digo, es una suposición mía, no, lo dije antes de empezar a decirlo. Esa era mi suposición. De hecho, vos hablás con una persona kirchnerista y te dice, ustedes lo financia Macri, hablas con un macrista y dice, usted lo financia Cristina. Ya lo hablamos esto el día de ayer, lo habló Eugenia en la investigación. Pero esa era mi percepción. Ahora, miren cómo da ahora ese corte. Nos da que... Esto es cuando les preguntamos cuán cerca del 1 al 10 se sienten de Mauricio Macri, o sea, 0 es que no se sienten nada cerca, 10 que sí, se sienten muy cerca, y lo mismo con Cristina. O sea, esta sería miren como lo que dio acá, la imagen negativa de Macri en nuestra encuesta, que era altísima, y esta sería la de Cristina, que le da un poquito más baja que la de Macri, y después los positivos, lo más positivo... muy bajo para los dos. Le da los bajo a los dos, más a Cristina. O sea, nuestra población claramente se siente más en el medio, o sea, esto también es una cosa bastante obvia para nosotros, pero acá tenemos datos que lo prueban, pero ligeramente un poquito más hacia Cristina. Pero es un dato interesante porque muestra que el público, por lo menos de Chequeado, que está respondiendo a esta encuesta, es un público políticamente moderado, que sí, no lo tenemos medido, pero lo que suponemos es que si lo hiciéramos con la población argentina en general, habría muchos muy cristinistas y otros muy macristas, y no tanta gente en el medio, que lo que muestra este dato es que la mayoría puso valores bajos a los dos. O sea, no se sienten identificados ni con Macri ni con Cristina Kirchner. Sí. Después de 8 años, creo, esta encuesta la hicieron después de ¿cuántos años de gobierno de Cristina? Hoy, 8. 12, no, 8 de Cristina, 12 del kirchnerismo. Debería marcarse un desgaste y bueno, que se refleje. Fue en el medio de la crisis de Macri. Sí. O sea, lo que estamos viendo es que este público no es ni de uno ni de otro, un poquitito más por ahí inclinado hacia el lado de Cristina, no, pero... Siempre estamos hablando de la gente que hizo esta encuesta, la gente que sigue en las redes ha chequeado y es gente del medio, digamos, no está ni con uno ni con otro, que no es muy representativo por ahí de lo que pasa en la sociedad argentina en general. Hay que hacerlo de vuelta en el segundo semestre a ver cómo da esto. ¿Cómo? No me quedó claro cuál fue el medio de distribución de la encuesta. Hicimos distribución en las redes sociales, Twitter, Facebook, de Chequeado. Desde las cuentas de Chequeado, Sí. solamente. O sea, después mucha También gente de lo la mía, reposteó. Melina lo posteó. Salió en la radio, pero o sea, yo te digo porque los grandes picos los grandes picos y nuestro Analytics dice que casi todo el tráfico vino de las redes de Chequeado. O sea, todo el tráfico de nuestra encuesta viene de Twitter y Facebook de Chequeado. Después, O sea que es público propio. hay como algunos más, por ejemplo, no sé, yo lo posteé en mi Facebook y hay mucha gente que vino, pero es como, son círculos cercanos. Meli también, bueno, cada uno de nosotros lo pusimos en la radio, también mostró un piquito, pero los picos grandes son, o sea, la muestra gorda es de esa parte.
Ahora, Entonces, claro, o lo sea, siguiente, este es ¿cómo nos descriptivo, ¿no? ¿Quiénes eran los que respondieron? Lo segundo es volver a la pregunta del principio. ¿Qué factores importan, inciden en la capacidad de chequear mejor o peor? O decir que una frase es chequeable o no. Entonces, primera pregunta era, ¿la edad tiene algo que ver? Le preguntamos a la gente qué edad tenía y después medimos cuán bien lo hacían y fíjense lo que encontramos. La edad importa mucho. Los que mejor chequean, o los que mejor determinan si una frase es chequeable o no, son los jóvenes. Fíjense cómo va cayendo. Hay una curva y de hecho bastante está marcada en los resultados. entre 19 y 25 años está el pico y va bajando claramente a medida que avanza la edad. Y vos me comentabas, cuando miramos estos datos... Lo hablamos con Lau y Lau me decía, claro, porque las personas más grandes tienen más sesgos que van juntando durante... Pues, obviamente es una teoría, no, una hipótesis, no lo tenemos ahora comprobado, pero una de las hipótesis que nos planteamos es, bueno, por ahí pasa eso, en la medida en la que uno va creciendo va incorporando sesgos que después no se los puede desprender a la hora de hacer este tipo de ejercicios. Como que uno es más flexible, ¿no? Y tiene un poco más de apertura mental para detectar si algo que alguien dijo tiene datos detrás o no cuando es más joven, estamos viendo. Vos me decías algo de esto de contratar fact-checkers jóvenes, ¿no? Que alguien había dicho que era interesante. Otra cosa que no fue menor, parte de la historia de cómo nace Chequeado es que los fundadores van a consultar a algunos fact-checkers que en ese momento estaban trabajando con fact-checking, creo que Bruce Jackson y algunos más, y ellos le dicen, contraten gente joven, porque entre muchas cosas, los jóvenes saben manejar la comunicación de las redes y además los jóvenes están desprovistos de un montón de otros sesgos que les van a ayudar a trabajar con fact-checking. Lo cual, esto parecería confirmar esto que le dijeron. Por suerte, nuestros fundadores les hicieron caso. Muy bien. Otras preguntas que teníamos era, ¿importa el género? Y lo que vimos es que los varones lo hacen un poco mejor que las mujeres. Esto parece poquito, pero es estadísticamente significativo, pero un poquito mejor que las mujeres. Así que estamos parejos. La gente que vive en Buenos Aires lo hace, de nuevo, parece parecido, pero estadísticamente da distinto, o sea, es significativo. Los que viven en Buenos Aires lo hacen un poco mejor que los que viven en el interior. El nivel educativo ahí sí importa y se ve una tendencia clara. Fíjense que a medida que la gente va aumentando en su nivel educativo, le va mejor en este test de detectar qué cosa es chequeable y cuál no. Hay una diferencia muy clara a partir de que terminaron la secundaria, ¿no? Y también encontramos algunas cosas curiosas respecto de la profesión. Por ejemplo, a los científicos les va 7% por arriba de la media. Cada una de estas mejoras es aditiva. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si uno es científico, varón, vive en la provincia de Buenos Aires y es joven, por ahí eso hace que tenga un 30%, 40% de diferencia con otro. ¿Está bien? O sea, son mejoras incrementales. Entonces, a los científicos les va mejor que a la media. Particularmente si son científicos de ciencias exactas y no sociales les va todavía mejor que a la media. A los artistas les va peor que a la media. A la gente que tiene un oficio le va peor que a la media. Este es raro, no sabemos cómo explicarlo. A los que vienen del agro, los que dijeron que tenían ocupaciones relacionadas con el campo, les fue mejor que a la media. Testeamos montones de profesiones, solo estas dieron distintas, ¿no? Periodistas dio igual por ahora. Sí. No sabemos si a los jubilados les fue bastante peor. Pobres. A los jubilados les fue peor, pero probablemente tenga que ver también con la edad, ¿no? Y con la edad, sí, claro. Lo interesante de esto, que a mí me parece súper significativo, es que nosotros empezamos a hacer esto con una de nuestras suposiciones de base, tenía que ver con que aprender ciencias estaba muy relacionado con aprender ciencias, podía estar muy relacionado con aprender a tamizar el debate público de la manera en la que nosotros proponemos. Y esto parecería darnos la razón. Es decir, que tal vez, si nosotros encontramos la manera de relacionar la ciencia, el aprendizaje de la ciencia con el aprendizaje de la participación en el debate público, es bastante probable que mejoremos las posibilidades de todos y que finalmente nuestro debate público sea mucho mejor del que tenemos. Entonces, esto me parece que a nosotros nos está marcando, nos está llamando la atención sobre algo que intuimos, pero ahora tenemos datos para decir, sí, hay que ir para este lado. Después nos preguntamos si que estuviera firmada la frase, ¿se acuerdan? Tenía algo
de influencia en nuestra capacidad de decir si algo era chequeable. La primera respuesta que encontramos es que no. Les fue igual a la gente que tenía firmada la frase por Cristina, por Macri o no firmada, les fue igual a todos, en términos generales. Pero... Espera, quiero decir algo. Ayer yo escuché que Eugenia, creo que lo decía, o no me acuerdo quién, que nosotros suponíamos que que la gente, no me acuerdo quién lo dijo, que la gente no sabía, o que sabía lo que estaba pasando, pero que se hacían los tontos. No me acuerdo quién fue que lo dijo en una de las exposiciones. Bueno, esto no, algo así es lo que nos pasó a nosotros, como que la gente, no es que la gente no sabe si es chequeable o no chequeable necesariamente, sino que simplemente o a priori parecería que cuando se pone en juego en el debate público tal vez se harían más los tontos, y cuando se lo preguntamos en términos analíticos, esto parece que funciona un poco mejor de lo que esperábamos. Y después mirando totalmente, y o sea que en principio la gente no se ciega por quién lo dijo, por lo menos con estos datos. Lo que sí vimos, mirando ya más con lupa, si quieres poner la siguiente, es que los más partidarios de Macri, esto por ahí les va a dar les va a interesar más a los argentinos, pero los más partidarios de Macri pensaban que lo que había dicho Cristina eran más opiniones que datos contrastables. ¿Está bien? O sea, mirando con lupa ese grupito de los que habían dicho que estaban cerca de Macri, esos decían que la mayor cantidad de frases del discurso de Cristina eran opiniones. Y no pasaba al revés, los cristinistas eran más imparciales. Lo cual contradice una también de las cosas que circula, ¿sí? Que es que los cristinistas son fanáticos y dicen que todo que sí. Bueno, a priori en esta investigación no se habría reflejado eso. Los más macristas, claro, ven un discurso de Cristina y opiniones, ¿no? No. En realidad la investigación no es que nos dice que los cristinistas no son cegados, sino que los macristas son más. No, nos dice que no son más en lo positivo. Que lo diga Cristina o Macri les parece que tienen la misma cantidad de frases chequeables. Sí. O sea, por lo menos no se diferencia del otro grupo, digamos. Y después lo que encontramos es que con el entrenamiento sí mejora un poco, como un 5%, pero que mejora muy rápido. Si querés pasar a la siguiente. Sí, que por ahí no es tanto lo que mejora en el producto final, que es 5%, que es significativo y es consistente, pero sino la manera en la que mejora es lo más interesante. Y fíjense lo que hicimos. Cuando le íbamos dando como el entrenamiento, les dábamos una frase y si lo habían hecho bien o no, ¿no? Y las frases eran de los 4 grupos de frases chequeables que tienen acá en chequeado como categorías. La frase 1 era estadística, la 2 era histórica, la 3 de nuevo era histórica, la 4 era de comparaciones y así. Entonces, lo que vemos es que esto que está acá es el porcentaje de aciertos, ¿no? Entonces, la primera vez que la gente recibió una frase estadística, el 50% lo hizo bien, más o menos, el 57%, ahí. La segunda vez que les tocó una frase estadística, ya el 97% lo hizo bien. De nuevo, la primera vez que les tocó una frase histórica, el 35% lo hizo bien. En la segunda vez ya era un 80%, o sea que con un feedback de cada tipo de frase ya entendieron. ¿Sí? Entonces, es fácil de enseñar, muy rápido. Pero también vimos que si bien acá lo hacen súper bien, ya llegan como al 98% de aciertos, ya al final todos lo hacen bien con frases por separado. Cuando les damos el discurso entero, de nuevo, para chequear, ahí la pifian un poco más, ahí bajan los porcentajes. Llegan como al 70% de aciertos. ¿Está bien? O sea, es más fácil aprender con una frase fuera de contexto que cuando la tenés en un discurso más auténtico, real. Y eso es interesante cuando uno piensa en cómo enseñar esto, ¿no? Que no alcanza con enseñar frasecitas por separado. Cuanto más auténtico sea el contexto donde uno lo está enseñando, más enmarcado en discursos reales, idealmente dichos por personas de carne y hueso, o firmados, lo que sea, eso hace más relevante la enseñanza, ¿no? Uno lo puede enseñar perfecto en abstracto, pero después a la hora de aplicarlo en la vida real se hace más difícil. Entonces, volviendo un poco a recapitular, si nuestro objetivo como organización en caso de chequeado, pero también como movimiento a nivel latinoamericano o a nivel global, es mejorar la calidad del debate público, y lo que elegimos en gran medida es el periodismo y trabajar con datos y hechos, sumando eso y tratando de equilibrarlos con respecto a las opiniones y los sesgos, nosotros lo que venimos a plantear acá es que solamente diciéndoles esto es verdadero, esto es falso y explicándoles por qué, eso no necesariamente va a hacer que la gente
aprenda a que la próxima vez que haya una frase, esto sucede, la gente reaccione de una manera distinta. Con lo cual, lo que nosotros estamos planteando es necesario aprender cómo enseñar y cómo aprender a sumar datos y hechos al debate público y cómo diferenciarlos básicamente de las opiniones y de los sesgos. Y tenemos acá algunas pistas, con lo cual un poco nuestros próximos pasos van a tener que ver con seguir analizando los datos, especialmente de las categorías de tipos de frases. Hicimos una segunda, después de hacer la primera versión de la encuesta, decidimos hacer una segunda pregunta. Entonces, en vez de, como nos parecía que había dado demasiado bien, dijimos, nos dio demasiado bien. ¿Se acuerdan que la primera pregunta era cuán buenos somos como sociedad? Y pensamos que les iba a ir pésimo. Les fue bastante bien, como en un 70% de aciertos. Eso nos sorprendió. Dijimos, bueno, fue muy fácil. Se las digo muy fácil. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una segunda encuesta. Y sacamos rápidamente una reversión de la encuesta en donde ya no hacíamos el training, pero lo que hacíamos era que en vez de un párrafo le dábamos 3 más largos, en donde teníamos más cantidad de frases que estaban mezcladas en el párrafo, pero que a nosotros nos daba más input sobre si en realidad habían sido demasiado poquito para analizar el fenómeno, y en donde además le subimos el nivel de complejidad a esta situación. Entonces ahora estamos trabajando en analizar esos datos, pero sorprendentemente... Le sigue yendo bien. O sea que nuestra respuesta del principio de que la gente era mala chequeando... Era sesgo nuestro, ¿no? Era un sesgo. Lo cual, por lo menos no son tan malos como pensábamos. Lo cual es excelente para el trabajo que todos hacemos, ¿no? Digamos, si nosotros sabemos que no son tan malos, entonces, y que en realidad es un sesgo nuestro, como de la profesión, porque por ahí nosotros estamos demasiado metidos en algunos detalles que sí la gente no llega a diferenciar, o porque estamos metidos en la coyuntura, etcétera, tenemos que pensar un poquito en que el público probablemente tenga más herramientas de las que nosotros pensamos que tiene para trabajar en eso. Entonces, otra pregunta que se dispara de esto es si nuestra sensación es que la gente lo hace mal. Probablemente es que nosotros no estemos haciendo bien nuestra parte, de proponerles algo con lo que ellos puedan trabajar. Entonces, esto para lo periodístico, ¿no? Digamos, hay algo ahí que tenemos para mejorar en lo periodístico, para que la gente pueda tomar estas herramientas que evidentemente ya tiene, o por lo menos muchos tienen, y las puedan poner en juego. Bueno, eso es una pregunta que queda picando más para lo periodístico. Y la segunda más educativa es, bueno, si vimos que la verdad es que era bastante fácil mejorar donde estaban, si bien el piso no era bajo, pero de donde estaban, más arriba, simplemente dándoles feedback, la pregunta es ¿cómo podemos hacer para enseñárselo masivamente a toda la población, ¿no? Si uno dijera, H decía, bueno, si en la secundaria tuvieran un taller de 1 hora de fact-checking, por ahí eso mejoraría un montón la calidad del debate público, quién sabe, ¿no? Pero es pensar creativamente maneras de formar esto en la población de manera que lleguen mejor preparados a la hora de leer el diario, interpretar lo que sea, ¿no? Así que hasta acá son las conclusiones que tenemos ahora. Vamos a hacer un análisis, como decíamos, un poco más detallado y estamos armando un paper. Ese paper lo vamos a publicar en breve y se lo vamos a hacer llegar a todos ustedes también para que lo tengan y lo puedan ver internamente. Obviamente esta es una experiencia de investigación que hicimos en un contexto acotado y en Argentina. Estaría buenísimo si alguno intenta algo así en otra parte del mundo. Pregúntenos y nosotros le vamos a dar todo la estaría bueno hacerlo comparativo, de hecho la herramienta está, ¿no? Y estaría bueno que lo coordinemos para poder después comparar regionalmente esta situación. A nosotros es algo que nos interesa particularmente. O en África, o donde, digamos, de hecho, una de las cosas que nos da, y tampoco sabemos exactamente por qué, digamos, tenemos suposiciones, pero no sabemos exactamente por qué, es que a los extranjeros, no a los extranjeros, a los que viven en el exterior, que a veces son argentinos que viven en el exterior y a veces son extranjeros, les va mejor que a los argentinos. Mucho mejor, un 20% mejor. Y tenemos como que hacerle doble clic a ese dato. Para mí ahí la hipótesis es que están menos influenciados por el contexto. Para mí los argentinos que viven afuera están como menos metidos en el día a día, como en la batalla de la chicana del discurso político. Pueden mirar con... Sí, y bueno, y Nuesca, para mí los datos son como ilustrativos de los fundadores de Chequeado. Nosotros siempre contamos la historia, además de ser científicos. El que tuvo la idea vivía afuera y lo que le pasaba era que venía a la Argentina y le
te contaban historias de la Argentina distintas según con qué amigo hablaba. Pero él no tenía naturalizado que los diarios podían a la vez informar sobre un mismo hecho tan disparmente. Y es interesante que eso no fue ahora, fue hace un montón de años y es algo que pasa hace muchos años. Y como les decíamos antes, también estamos llegando a la conclusión que no es una habilidad que se pueda... No, dale. Tengo una pregunta. ¿Saben estos argentinos que viven afuera? ¿Están en los Estados Unidos principalmente? No sabemos. No lo preguntamos. No lo preguntamos. No. Por ahí se hacemos eso. La muestra de Argentina. Porque podría ser interesante de ver si son argentinos que han más contacto con el fact-checking. O sea, no lo preguntamos porque... Podrían ser también no argentinos, latinoamericanos, porque la pregunta era, ¿dónde vivís? En Argentina, según cada provincia, y fuera de Argentina, no vivo en Argentina, así que no sabemos tampoco, pueden ser colombianos, mexicanos, chilenos. La muestra tampoco es tan grande, así que pero yo no sacaría ninguna conclusión. Pero como fue muy fuerte la diferencia, nos dejó como pensando, y por ahí vamos a ir también por ahí ese lado. correlacionándolo con los analytics que tenemos de la encuesta, podríamos sacar alguna conclusión, pero es, digamos, siempre en términos especulativos, no son datos. Entonces lo que decíamos es que también aprendimos que enseñar esto por separado, o sea, hacerlo por frases, les da mucho mejor que hacerlo en el párrafo. Y esto lo destacamos recién, porque evidentemente no es lo mismo hacerlo en términos analíticos y con distancia que estar embebido en un contexto en donde además tengo otras cosas que aparecen en el discurso público y en donde además aparece la oralidad. La oralidad hace que muchas de las cosas, por lo menos es lo que nos dio, hace que muchas de las frases que por ahí separadas y en un lugar aparezcan como simples en la oralidad, o por lo menos incluso, porque esto era escrito, pero estaba escrito con un lenguaje bastante más oral que las otras frases, complejizan el ejercicio, con lo cual también sabemos que cuando enseñamos esto tenemos que ver cómo enseñarlo en contexto, porque si lo enseñamos por separado, después no necesariamente se aplica en el contexto y en la vida cotidiana. Y hace un rato hablaban de lo emocional, ¿no? Como impactando qué es lo que uno quiere leer y por qué acá es lo mismo. Se sabe un montón esto de cómo lo emocional te juega, te ciega un poco en el pensamiento analítico. Entonces, de nuevo, cuanto más en contexto y más auténtico uno lo enseñe, más chances hay de que se pueda aplicar en la vida real. Así que bueno, ahí vamos. Hasta acá nuestras conclusiones, pero queremos abrir para preguntas, ideas, cosas que se les ocurran que podrían ser interesantes para esto que es aprender cómo diferenciar datos y hechos, opiniones y sesgos. Well, I mean, I'd just say one thing. So, first of all, I think it's fantastic what you've done. So we are with Africa Check. We're currently setting up a sort of our first proper study program, looking at reactions to a fact check, or we're making up a statement on a health topic, and we're looking at it in the US audience for PolitiFact and the South African audience to try to look at the question of whether in a different country and continent and historical context and social context, you get a very different response to that. But the other big thing that we're doing this year is trying to promote training of the widest possible community in society, and partnering with an organization that is aiming to train 1 million young people across Africa in digital life skills, as they say. So I'd be really interested in following up later about how we can do that in an intelligent way, because if you're going to do something, you might as well do it in a way that works. So I'll follow it up. Genial, lo charlamos ahora en el break. Yo solamente para dar algunas ideas de qué estamos por ahí, porque no tenemos otro momento para hacerlo y tenemos unos minutos. Cuento dos cosas que estamos haciendo que me parece que van en esa línea para seguir profundizando. Una de las cosas que hicimos el año pasado es creamos una actividad transmedia que mezcla el uso de redes sociales a partir de un corto de ficción en donde dos chicos estaban, acá decimos chamullando, estaban conquistando. Eso creo que ya lo contó en alguna oportunidad en el extranjero. Bueno, entonces eso lo que nos permite partir de ese tipo de diálogos más cotidianos con los chicos es justamente lo que decíamos antes, poner eso en contexto. Entonces a partir de eso les pedimos que diferencien las frases que se dicen que son contrastables. Cada uno de los personajes tiene redes sociales, entonces las redes sociales y fuentes oficiales como frases que se dicen sobre el clima y otras cosas,
empezamos a trabajar algunas de estas cosas en el aula. Y lo segundo que puedo contar de lo que estamos haciendo así muy breve es, en muchas partes del mundo, y yo estoy seguro que casi todos escucharon alguna vez hablar de los modelos de Naciones Unidas, que son dinámicas con chicos, en donde, de hecho salió hasta en Los Simpsons, así que ya Los Simpsons aparecieron 2 veces hoy. Son dinámicas en donde hacemos de cuenta que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, por ejemplo, y en donde hay un tema y todos los chicos, grupos de chicos representan a los distintos países. Es una dinámica muy expandida en todo el mundo, en donde se aprenden conceptos básicos de relaciones internacionales, de geopolítica y algunas otras cosas en un contexto de simulación. Hacemos de cuenta, cada uno adopta una postura, negocian, arman proyectos de resolución, etc. Lo que estamos haciendo este año, por primera vez, es diseñar un módulo de fact-checking para los modelos de Naciones Unidas, en donde un grupo de chicos, en vez de representar un país, va a representar un grupo periodístico, exclamaciones, vale. En vez de representar un país, van a representar a Chequeado, por ejemplo. Entonces, este equipo de chicos los estamos entrenando ahora, tenemos todo un equipo que está trabajando con esto, estamos preparando materiales didácticos para enseñarles, porque hay que enseñarle a los que hacen fact-checking cómo hacer fact-checking, pero a todo el resto cómo armar sus discursos basados en datos. Estamos trabajando con una de las organizaciones que hace estos modelos y probando cómo nos sale ahora en un modelo que va a ser en julio, que esto suceda. El resultado, los chicos van a hacer chequeos como los que hacemos nosotros, por ahí, mucho más amateur, pero los estamos entrenando y está funcionando bastante bien. Y los van a publicar como un blog interno del modelo de Naciones Unidas, de ese evento, y en donde todos van a poder leer las notas de fact-checking que hicieron sus compañeros. Y el intento es que eso, de alguna manera, mejore el debate en ese micromundo que es ese modelo de Naciones Unidas. Si esto no funciona, entonces estamos empezando a descular, a encontrar la manera de trabajar esto con chicos de escuelas secundarias. Y lo otro que pasa en ese contexto es que la idea es que después esto sea modular. Nosotros estamos trabajando en una técnica y una dinámica para aprender a hacer esto, para enseñarles a los chicos a hacer esto, y que después esto funcione solo, no que tengamos que estar nosotros mediando en el medio. Sí. Quiero contarles 2 cosas. Cuando se nos ocurrió este proyecto fue porque habíamos hecho, igual que contaron algunos de ustedes, talleres en escuelas, pensando que nuestro público para capacitar en fact-checking, por un tema de no podemos capacitar a la sociedad entera porque no tenemos recursos, era focalizándose en periodistas y en jóvenes que se estuvieran iniciando en la vida cívica. En la Argentina se vota optativamente entre los 16 y los 18 años. Y lo que pensamos es, bueno, si vamos de escuela en escuela no llegamos nunca, ¿no? Por más de que contratemos un equipo especial, que no sea la redacción la que va a las escuelas y tal. Entonces, cuando H vino con la idea de hacerlo en modelos ONU, los estudiantes que van a esos modelos ya son aquellos que en el aula tienen o interés por la política o interés por las políticas públicas. Y entonces, de algún modo, ya tenemos ahí la segmentación de la que hablamos hace un rato de la audiencia. Y cuando nos pusimos a pensar cómo era el modelo ONU, dijimos, uy, qué mal. O sea, en ese modelo les enseñan retórica. Gana el que dice el título más rimbombante. Entonces, al chicanea al otro con una pregunta, ¿no? Al fin esos modelos nos están generando los políticos o los líderes que después nosotros tenemos que chequear. ¿Por qué no trabajamos antes con ellos en que el modelo mental con el que trabajan no sea el de cómo logro el titular más espectacular, sino cómo soy certero para mejorar la calidad y pensar como más socialmente? Entonces, en este piloto lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo con 900 estudiantes, que para una organización como nosotros ya es una escala mucho mayor que estar en una escuela, es absolutamente escalable y absolutamente replicable en términos globales, porque el modelo de ONU está en todos lados. Una pregunta corta, este modelo de educación que ustedes tienen, que me parece fantástico, ¿cómo se financia? No sé si las escuelas pagan, o ustedes consiguen financiamiento para que las escuelas lo tengan gratis. Hasta ahora conseguimos financiamiento de empresas. De hecho, lo hablamos con los que estaban en el taller de financiamiento el otro día, con algunos. Muchas empresas tienen líneas de financiamiento para cuestiones educativas. Y no periodistas. Y no periodistas porque... Quieren mucho más
financiar a jóvenes en lectura crítica de medios que artículos que chequean al presidente. Y muchos también fondos de cooperación internacional tienen líneas dedicadas exclusivamente a educación. Entonces nosotros de alguna manera, a ver, no es la única razón por la que lo hacemos, pero logramos captar un grueso de donaciones o de empresas que nos apoyan, que no abarcaríamos si fuéramos solamente una organización periodística. Gracias a eso lo puedes hacer. Claro, exactamente. Sí. Perdón, para todos vamos a buscar un investigador que registre toda la experiencia desde el inicio. Así que después cuando estemos, eso si no lo hablamos, ya no va a tener. Bueno, hablamos la semana pasada. Pero lo hablé con H la semana pasada. Bueno, Meli, hasta acá. Para que registre la experiencia, no, para que podamos compartirlo con ustedes y no sea solo nuestro cuento, sino alguien que trabaje en educación y en modelos pedagógicos que pueda decir de ese primer piloto, de esa primera experiencia que surge. La clave en esto, y es algo que estamos probando en un montón de cosas, es usar redes que ya existen. Porque crear una red entera, para nosotros que somos una organización chica, la verdad que somos 11, o sea, somos pocos, no podemos crear redes gigantes enteras y sobre todo sobre lo que no es nuestro core business. Entonces, queremos usar las redes que ya existen, los modelos de ONU es una de ellas, no es la única. Las escuelas, como escuelas, son también una red. Entonces, pensar una actividad para que suceda dentro de las escuelas es otra manera. Entrenar docentes es otra manera. Los docentes están agrupados en distintas organizaciones. No hagamos nosotros una organización de docentes, digamos. Vamos a las que están y trabajemos con ellos. Sí. ¿El micrófono llega? Ahí va. Última y terminamos porque así damos lugar. De comentarios, parte de preguntas. Yo he participado en los modelos de Naciones Unidas hace como 8 años en Venezuela y competí fuera también con los que organiza Harvard en el mundo. Y en un momento en el modelo venezolano de Naciones Unidas, MOVENU, dirigí un comité de prensa y generamos una nueva dinámica de los medios en esos debates. Y siempre como que, aparte de hacer todo un manual periodístico, como hacer noticias, etcétera, hacemos énfasis en chequear la información de las resoluciones, propuestas que están haciendo los delegados y dimos, fue como un modelo de 4 días. Había reacciones, o los mismos delegados que representaban la prensa pedían, bueno, este proyecto que está proponiendo, ¿dónde lo consiguió, etcétera, para que le dieran los documentos, decían, no, esto se hizo en tal lado, averiguaban, y después decían, sí, pero eso falló. No funcionó, entonces ¿qué van a hacer para cambiarlo o para mejorarlo? Y te encontrás con que cambiaba el debate público, ¿no? Bueno, ese es el espíritu de lo que estamos tratando de hacer ahí y estaría buenísimo que después charlemos para que nos cuentes qué cosas hicieron porque tenemos en julio el primer modelo y estamos entrenando a los chicos y sería buenísimo tener más información. Pero bueno, digo, lo que yo conté de los modelos es solamente un disparador sobre algo que estamos pensando en función de los datos que estamos recopilando acá y que estamos haciendo. Me parece que es un experimento, puede salirnos mal, la verdad que no lo sabemos. Lo que yo creo que tiene más, digamos, lo que me gustaría que concluyamos en este espacio es que necesitamos tener datos sobre lo que nosotros mismos suponemos. Y muchas veces tenemos un conjunto de sesgos dando vueltas que nosotros mismos, entrenados en diferenciarlos de otras cosas, los asumimos como verdades, y a nosotros nos pasaba eso en educación, y me parece que la investigación que estamos haciendo nos está empezando a dar de nuestra propia medicina, que me parece que es algo que nos va a ayudar a hacer mejor lo que hacemos y además a ser más coherentes. Y la verdad que hacerlo además en una alianza con una universidad que está haciendo cosas súper interesantes con educación en ciencias y con Meli en particular, que además es amiga de la casa, nos da la ventaja de, además de estar haciendo esto, construir un puente con una institución educativa que está preocupada por lo mismo y que hasta que nosotros no lo pusimos en palabras, iban a ser 2 esfuerzos separados. Ahora estamos trabajando juntos a ver cómo podemos hacer esto y me parece que por ese lado es donde a nosotros sentimos que nos va a ir mejor. Muchas gracias.